Bueno, es un día que el mundo celebra algo que pues no es correcto. Amén. Pero desde la antigüedad, recuerde usted que el pueblo de Israel fue seducido y muy seguido tomaba las costumbres y celebraciones de otros pueblos. ¿Cuántos han leído eso en la palabra del Señor? ¿Verdad? Tomaban costumbres y ídolos y cosas así. Hoy este día, en los patios de la iglesia afuera, usted ve que se está arreglando para esta tarde. No, aquí no celebramos ni apoyamos el día. Lo que hacemos es que en medio de esta oscuridad, nuestra iglesia brilla como luz. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos aquí para recibir personas y entregarles música y un trato cristiano. Y yo quiero decirles que cada año muchos niños de la comunidad diferentes ya vienen por años. Y algunos vienen por dulces que sí se les da. Pero al estar aquí, la palabra del Señor toca a muchos de ellos. Y a través de los años, aquí hay familias que se han convertido al Señor. Así que no estamos celebrando Halloween, sino tomando ventaja, dicen amén, del día para presentar al Señor su palabra. Así que damos gracias a Dios por todos los colaboradores que ya desde temprano andan preparando todo. Los músicos, los que van a compartir, que el Señor los use, los bendiga. Y los corazones que han de llegar, que reciban alguna palabra, dicen amén. A veces muchos de ellos con el puro trato que se les ha dado aquí, se van impresionados y eso les ha cautivado. Ahora bien, vamos a continuar con la palabra. Y antes de entrar en la palabra, quiero mostrarle algunas preguntas a su propio yo y que usted mismo entienda y reciba respuestas de Dios a través de su palabra. Por ejemplo, ¿por qué vengo tan seguido a la iglesia? ¿Por qué la Biblia dice que algunos tienen por costumbre ausentarse y nos recomienda que no nos ausentemos de la congregación del pueblo de Dios? Entonces, unido a esto, la pregunta sería, ¿y qué recibo yo al estar viniendo? ¿Qué beneficio tengo yo? Bueno, el beneficio que tienes es que nuestra vida es cambiada. La semana pasada les hablaba de esta gran ciudad de de Antioquía, donde llegaron algunos creyentes, entre muchos discípulos, y que traían una encomienda de predicarle solo a judíos la palabra de Dios. Pero entre ellos había unos varones, dice que también le predicaron a los griegos. ¿Sabe usted que cuando usted lee esta escritura, este momento está abriendo la puerta para miles y miles de personas que en medio de una ciudad como era Antioquía, perdida, inmoral, llena de inmundicia, que su nombre de aquellos tiempos, según la historia, en realidad era un nombre que no tenía sentido, porque era una ciudad inmunda, perdida, adornada con todos los gastos que pudiera usted imaginar, gastados por Roma para impresionar. Es algo muy distintivo hasta el día de hoy. Todo lo que representa Roma tiene aparentes lujos y se ve como que todo es de oro. Además de eso, en esos días tenían todo el lujo oriental y de los griegos. Estamos hablando de diseños, de arquitecturas. Y la llamaban Antioquía la Hermosa. Y no había ni a cuál nombre irle, sino la Hermosa o la Reina del Oriente. Esto es según los datos históricos de aquellos lugares, de estas ciudades. Y como era una puerta enorme para entrar a un lugar donde había una cantidad enorme de regiones, pues era una puerta de comercio, era un puerto, olvídese, mucho negocio. Entonces se convertía en eso, en un carnaval. Además, la influencia de regiones con costumbres paganas
muy cerca, pues se aprendían. Y si no lo sabía, como un dato especial, Antioquía estaba influenciada, y sobre todo por mujeres que practicaban inmoralidades tremendas. Y la fama de este lugar era enorme. Por eso la historia la describe como una ciudad corrompida. En una palabra, una ciudad podrida. Y estoy dando estos datos porque precisamente allí llegaron varios varones que la encomienda era predicar solo a judíos, pero al estar allí dice también a griegos. En otras palabras, ellos no estaban impresionados con lo bello de la ciudad, ni la arquitectura, ni los lujos orientales, nada. Ellos traían una riqueza más grande, el evangelio de Cristo Jesús. Así que ignorando, se enfocaron en lo que traían, como Pedro y Juan al templo de la Hermosa, le dijeron a aquel paralítico: mira, nosotros no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Cristo, levántate y anda. De alguna manera similar, esto es la actitud de estos jóvenes o varones. Ignoraron la condición de la ciudad y solo había una verdad: esta ciudad necesita a Cristo, necesita salvación, necesita transformación, necesita valores. Y con entusiasmo empezaron a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y gran multitud se convirtió al Señor. Yo espero que estemos entendiendo, y ahora le explico por qué le preguntaba: ¿por qué tengo que venir? ¿Por qué? Porque esos jóvenes, o esos personajes, esos varones, que estaban entre la multitud de discípulos, oyó bien, multitud de discípulos, porque cuando los 12 que el Señor escogió y preparó, y lo preparó bien, les dio instrucciones, y cuando esos 12 hicieron su tarea, el resultado era que después de la muerte de Esteban, el primer mártir, se despertó un cierto movimiento que pareciera de escape, de cobardía, pero claro, ellos querían preservar su vida, pero fueron esparcidos, pero ya eran miles. Los 12 habían producido miles. El Señor les dijo que predicaran en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Y saben qué? Lo hicieron. Pero lo hicieron a los puros judíos. Y el Señor usa a estos varones que iban entre ellos. Y vemos que la Escritura declara que el Señor aprobó su labor, porque entonces se convirtieron judíos, griegos, gentiles y de todo lo que cayera en la red. Una experiencia que tuve cuando empezamos la construcción en el templo de Acapulco, donde es pastor el hermano Emanuel Bracamontes. Una de las experiencias que tuve es que un día fuimos a celebrar bautismos a pie de la cuesta, a Puerto Marqués. ¿Quién conoce por allá? Muy bien. Y allá en la orilla de Puerto Marqués, en esos años todavía no construían un muelle que hicieron nuevo, estaba libre. Y allá en un rinconcito frente a las rocas, celebrando bautismos. Nos regocijamos, terminó el servicio y todo. De pronto yo vi llegar unos lancheros y empezaron a tirar redes en lo que es un área de la bahía, y una lanchita tiró la primera red en la playa, le detuvieron unos locales de allí, y la lanchita se fue tirando la red en forma de U y volvió a la misma playa y quedó esa red tirada. Pues la curiosidad, dije yo, ¿qué es lo que van a sacar aquí? Y después de un cierto tiempo, como ahí estábamos disfrutando el día, no sé cuántas horas pasarían, empezaron a recoger la red. Entonces, de un lado jalaban unos lancheros y otro, pero me llamó la atención que muchos turistas y visitantes y locales también se acercaron y empezaron a ayudar a jalar las redes. Y pues el otro lado igual, y inclusive personas, vecinos que estábamos ahí en la playa. Y pues como todos estaban ayudando a jalar, dije, no, pues yo también. Y ahí voy y ayudo.
Y cuando estoy jalando, estoy oyendo la plática, alguien dice, ojalá que salga buena pesca porque siempre que ayudamos nos dan. Aquí sale el lonche. Dije, gloria a tu nombre. Ya llegó el lonche. Y seguimos jalando, hermano. No, hermanos, ya en la última parte, oiga, nomás se burbujeaban los peces. Ya sabe cómo está el revolvedero, el brincoteo. Y lo jalaron hasta la playa. Pero no recogieron toda la red, sino dejaron un área donde había agua todavía. Entonces por fuera fueron unos de los pescadores, por fuera, y empezaron a ver los diferentes peces. Y vi que sacaron unos gordos blancos, parecían vacas pintas, y unos cicotes así, grande, y parecían como espinas infladas. Y los sacaban con cuidado y los devolvían al mar. Y otros, y los devolvían al mar. Le pregunté a uno de ellos, disculpa, ¿por qué eso los regresan? Esos que no son buenos para comer. Dice, tienen que regresar al mar. Cuando eso terminó, fue un mensaje del Espíritu Santo para mí tremendo. Dije, Señor, estos hombres han tirado la red, se han sacado de todo. Ahí venía de todo, hermanos. Pero estaban sacando. Y lo que el Señor me ministró a mí fue esto. Nosotros, usted y yo, tiramos la red. Y tú y yo no podemos escoger quién sí y quién no. ¿Estamos entendiendo? Cuando recogemos las redes del Evangelio, tenemos que abrazar a todo mundo. Todos somos útiles. Cristo murió por todos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue algo que me ministró el año 2005. Por primera vez un mensaje viendo las redes y la pesca, donde todo mundo es bienvenido. Y por eso en nuestras congregaciones y donde quiera que se predique el Evangelio, todo el mundo es bienvenido. A nadie podemos desechar. ¿Cuántos dicen amén? A nadie. Aquí no excluimos a nadie, incluimos a toda persona. Ese fue algo que el Señor me impactó a mi persona y fue una bendición. Así que yo estoy creyendo que estos varones jóvenes o varones de edad que movidos por la necesidad y vieron la gente, puesto que ya describí Antioquía, ciudad inmoral, conductas, olvídese, conductas horribles, ellos solamente ven personas que pueden ser cambiadas por el Evangelio de Cristo. Ellos se les olvidó y olvidaron un momento que solo a judíos, dijo también a griegos, y Pablo lo aclara después, soy deudor a gentil, a judío, a griego, a cuanto el Señor ponga en mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Y empezaron ese movimiento. Ahora me regreso a la pregunta. ¿Qué hacemos tú y yo aquí cada domingo? O cada enseñanza, cada evento. Bueno, hacemos que recibimos la palabra, la instrucción. Y el Espíritu Santo toca nuestras vidas. Y nos va preparando. Y nos va preparando. Porque ahora mismo aquí en estas bancas y a nuestros hermanos que en la distancia se conectan, Dios los bendiga. También Dios los está preparando. Hoy eres un servidor en tu iglesia. Hoy recibes personas en la puerta. Hoy barres el templo. Haces alguna actividad, pero estás oyendo la instrucción. Estás oyendo la palabra. Y el Espíritu Santo, que conoce todo, escudriña mente y corazón, Él está eligiendo. ¿Cuántos dicen amén? Él está eligiendo. Y en su momento, pasando ese proceso de tiempo allí, el Señor es el que te escoge. Y el Señor te promueve para la tarea que Él quiere. Ahora pongan mucha atención. Eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Y se lo pruebo con la Escritura. Y quiero que me pongan mucha atención, por favor. Los apóstoles, los 12 que el Señor llamó, empezaron a hacer su tarea gloriosamente. E inmediatamente recuerden que el primer mensaje de Pablo, ¿cuántos ganó? De Pedro, perdón. 3,000 y después 5,000. Estamos hablando de mucha gente convertida al Señor. Mucha gente que seguía la instrucción de los apóstoles.
Dice, perseveraban en la enseñanza y la doctrina. Y estaban atentos. No todo mundo se estaba convirtiendo, pero sí todos los corazones que el Espíritu Santo tocaba. Porque también debo aclarar que hay personas que oyen el Evangelio por años y jamás muestran un resultado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No es de todos la fe. ¿Dice el amén? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es por fe. No es de lo que vemos, es de lo que entendemos y creemos. Y nos movemos en la palabra. Entonces los discípulos, dice el capítulo 6, apúntelo por favor y no le voy a dar versículo, solamente el capítulo 6. Dice que en aquellos días creciera el número de discípulos. En otras palabras, los 12 se multiplicaron. Y como ya la misma gente miraba que eran muchos, y como había todo tipo de gente oyendo, acercándose, y como en todos los tiempos hay necesidades, oramos en estos días por todos nuestros hermanos inmigrantes. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos a las personas que están ofreciendo un pan, una bebida a todos. En todos los tiempos ha habido necesidades. Y entonces dice que hubo queja de murmuración de griegos porque las viudas no eran atendidas con el servicio diario que se les daba, distribución diaria. ¿De qué? De ayuda, de alimento, de atención. Y la palabra que se usa es que hubo una queja y hubo murmuración. Estamos hablando de que eso corre como pólvora. Y llegó a oídos de los 12. Y es cuando se reúnen los 12, hacen una reunión y hablan, bueno, hay una queja porque no se está atendiendo bien a las viudas de los griegos. Y los discípulos, los 12, dicen, bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Y pónganme atención, había crecido el número de más discípulos. ¿Qué quiere decir? Que ellos ahora estaban enseñando, discipulando, dando seguimiento, y eran muchos. Y todos los discípulos están viendo la necesidad que hay, pero dicen, no es correcto ponernos a servir mesas cuando hay un seguimiento de discípulos. Entonces, quiero que note algo muy importante. La petición de atender esta situación fue de todos esos cientos de discípulos nuevos que vinieron a exponerle la situación a los 12. Yo espero que esté mirando con su imaginación el resultado y el trabajo de los 12 discípulos. Ahora se ha convertido en cientos. Y a ellos les interesaba también lo que oyeron. Y entonces buscaron una solución. El capítulo 12 dice, convocaron a la multitud de discípulos. Pónganme atención, convocaron a la multitud de discípulos. Yo dije cientos, pero aquí la palabra es en multitudes. Y entonces les expusieron, buscad entre vosotros 7 varones. Número 1, buen testimonio, que tengan buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. 3, sabiduría, a quien encarguemos esta tarea. Ahora, fíjese, con mucha atención el panorama. Los 12 dijeron, busquen. ¿Y sabe por qué dijeron busquen entre vosotros?
porque ellos sabían que eran muchos y que tenían mucho tiempo ahí, donde se conocía el testimonio, la conducta de unos y de otros. ¿Cuántos me están siguiendo? Ellos sabían que la palabra había hecho efecto, no era algo al azar. Búsquense, sabía que los iban a encontrar. Porque en cada lugar se enseña, se predica, hay personas que toman en serio el compromiso con Dios y lealtad a su iglesia y se quedan allí y escuchan y atienden y se comportan y sirven y no están buscando un título, un liderazgo, solamente están regocijándose porque su vida ha sido transformada. ¿Cuántos dicen amén? Y quieren conocer más y más y más. Esto lo sabían los discípulos, puesto que ellos lo habían experimentado con Jesús. Así que, ¿cuánto tiempo había pasado? No sabemos si los primeros 3 años, 5, 10. La iglesia habla más o menos, la Biblia habla más o menos de lo que leemos, que a los 10 años ya la iglesia estaba establecida. Es decir, había cantidad enorme de creyentes y había cantidad enorme de discípulos. Y para que tú escojas entre discípulos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y sabiduría, entonces para escogerlos tiene que haber gente que tú conoces y ves y que se comporta y que el Señor está con ellos. ¿Dicen amén? Buen testimonio. Para empezar, conducta. Llenos de la presencia del Espíritu del Señor. En otras palabras, obedientes a la voz del Señor. Responsables a quien encarguemos esta tarea. Búsquenlos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra, en la enseñanza. Estas son palabras de los 12. Y la multitud que estaban allí, de discípulos, dice, les pareció bien. Y ellos se fueron a buscar entre la multitud de discípulos. ¿No se gozan por esto, hermanos? Al principio era multitud de gente que estaba oyendo el evangelio, ahora son multitud de discípulos. Y quiero que no pierda de vista esto, multitud de discípulos. ¿Por qué? Porque hombres de Dios 12 hicieron su tarea y ahí estaban los resultados. Y ahora una tercera generación o segunda generación para buscar entre ellos a 7, los cuales los encontraron y los discípulos siguieron sin descuidar el seguimiento de enseñanza. Esta propuesta de los 12 a la multitud de discípulos, dice que la multitud de discípulos les agradó esta propuesta y eligieron entonces ellos. Y por supuesto se fueron a buscar a los de buen testimonio con la presencia de Dios en sus vidas y sabios, dicen amén. Y los hallaron. Y la Biblia nos da una lista. Esteban fue el primero, Felipe el segundo, Prócoro el tercero, Nicanor el cuarto, Timón el quinto, el sexto Pármenas y el séptimo Nicolás. Esto los encuentra usted en el capítulo 6, verso 5 de Hechos. Ahí está, y quiero que note bien, los eligieron. Sin ahondar mucho, uno de los problemas modernos es que en muchas congregaciones gente quiere comprar un lugar con Dios. Compran al líder o al pastor. Como dicen en México, son barberos. Andan congraciándose, pero su intención es tener un lugar. Eso aquí no está en la palabra. Los que fueron elegidos por los multitud de discípulos fueron los que guardaban buen testimonio y por supuesto un recorrido bajo la autoridad espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Estaban allí desde el principio y ahora eran como resultado del trabajo de los siervos de Dios. Y allí empezó este glorioso movimiento. La razón de compartir esto con ustedes y con nuestros hermanos en la distancia es que no abandonemos la enseñanza, el fundamento de apóstoles y profetas, los que el Señor estableció, que hicieron bien su tarea y ahora estamos viendo cómo hay resultados. Ahora, algo importante, los que salieron
de esa persecución después de la muerte de Esteban? Eran muchos. Y salieron huyendo, pero no como cobardes. Salieron huyendo para preservar su vida. Y si usted lee en el libro de los Hechos bien, por donde iban predicando el evangelio. Un semillero tremendo de la palabra por todos lados. Y el Señor obrando en las vidas y en los corazones. Cuando observamos la vida de estos 7 jóvenes que fueron elegidos, entonces nos damos cuenta que no fueron elegidos porque daban buena ofrenda, porque andaban de barberos, como se dijera, o comprando amistad, sino que llenaban los requisitos. Alguien que está bajo una autoridad es un proceso, su vida es transformada, su testimonio cambia. La gente sabe, hay un antes y un después. ¿Cuántas personas nos han dicho usted a mí, mi vecino, mire, antes aquí eran las borracheras, y eran, no, ahora ve que un buen padre, un buen esposo, y verá qué buen vecino. La gente testifica eso. ¿Quién ha oído eso? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hay un antes y un después. Cuando las personas están bajo una autoridad espiritual, hay un proceso en progreso. El Señor viene transformando las vidas, los corazones. Y estos muchachos llenaron esos requisitos, fueron puestos. Muchos personajes batallan porque leen el libro de los Hechos y ven a Felipe en una campaña tremenda, sacudiendo a una ciudad como Samaria con el evangelio, ¿verdad? Y a cada uno de ellos, pero siempre se enfocan sobre lo sensacional. No es malo desear ser un buen ministro, un buen siervo, pero hay que leer la Escritura. Estos 7 que fueron elegidos por su testimonio, conocimiento de la palabra, irresponsables, fueron elegidos. Y la labor de cada uno de ellos fue diferente. Y solo como un dato de estudio le doy, a Esteban lo mataron a pedradas. Pero ¿sabe cómo murió Esteban? Dando un conocimiento tremendo de Dios y de su palabra. Y desde la antigüedad, de los profetas, de la esclavitud en Egipto, todo da un testimonio tremendo hasta los días en que fue Cristo crucificado, resucitó y se fue. Toda la información tenía correcta y nada lo amedrentó. Y pedrada, fue un mártir. Cada pedrada era la vida pagándosele, pero nunca negoció el estar bien o en un lecho de rosa, o mejor yo ya no le sigo con esto. ¿Saben qué? Olvídense, perdón por lo que dije, no es cierto. No, señores, siguió y vaya que aprendió porque le predicaron lo que Cristo dijo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Esteban sabía eso, los discípulos se lo habían enseñado, y cuando él vio esa situación y su vida se estaba apagando, ahí entre pedrada y pedrada dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Y usted lee la Biblia y ahí murió. Sí, muchos quieren ser como Felipe, pero no, ni mencionan a Esteban. Y es que en el cristianismo, tú y yo no sabemos qué nos depara. Pero te digo algo, sufrir con Cristo vale la pena. Y sufrir por Cristo, ¿dice amén? Cuando tú te decides a leer la Escritura vas a encontrar, no es que Dios quiere que seamos masoquistas o gente que busquemos que nos traten mal, no. Pero cuando es por causa de su nombre, gloria a su nombre, ¿dicen amén? Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Esteban simplemente cruzó el umbral de la puerta de su momento para entrar a la misma presencia del Señor. Pudo mirar al Padre y al Hijo sentados, y eso les molestó porque lo dijo, veo al Hijo de Dios. Y vino el tiro de gracia y ahí murió. Como un dato especial, ahí estaba Saulo, el perseguidor de la iglesia.
No vamos a hablar de él ahora, pero solo le dejo una tarea. Relación de las Escrituras cuando usted estudie. Y esa, aunque no participó, la Biblia no dice que Saulo lo apedreó ni nada, pero estaba viendo, pero consentía, es decir, estaba de acuerdo, puesto que Saulo tenía autoridad legal. Era un religioso, fariseo de fariseos. En la Biblia no encontramos que él haya presenciado algo como eso, lo cual de allí, de alguna manera, Dios permitió eso para marcar la vida de él para el futuro. Encontramos a los demás discípulos en diferentes tareas. Hay muchas actividades aquí en el libro de los Hechos donde muchos nombres de ellos no están. Por ejemplo, los varones que venían entre los miles o cientos de discípulos que entraron a Antioquía, una ciudad con una necesidad de Dios, y lo hicieron. No hay nombres de ellos. Pero gózate, con esas personas sin nombre es que Dios inicia un movimiento glorioso, tremendo, con un impacto más tremendo en su momento que ninguno de los discípulos. ¿Oyó eso? Sí, porque los discípulos, los 12, se movían aquí, se movían allá y hacían las cosas y prodigios y milagros y el Señor testificaba con ellos, sí. Pero ahora el resultado, se cumple lo que el Señor les dijo en su enseñanza, en una forma profética, aún cosas mayores que yo haréis. ¿Se recuerdan la oración de Jesús en Juan? Padre, no te ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de estos. Yo pensé que iba a reventar con palmas al Señor. Espero que estén viendo el panorama. El trabajo. Los 12 que estuvieron con el Señor fueron discípulos que Él llamó. Él mismo los llamó apóstoles. Y todos estos se convirtieron después en maestros, en profetas, mensajeros de Dios. Se convirtieron en todo. Y por eso cuando estés leyendo la Escritura, pon mucha atención cuando leas. Porque la Biblia se encarga de decir que algunos de ellos, dice, estos enseñaban y predicaban el Evangelio, 2 tareas. Y otros en algún momento solo enseñaban. ¿De qué estamos hablando? Ya el Señor había establecido evangelistas y maestros. ¿Dicen amén? Por eso dice la Escritura de Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de apóstoles y profetas. ¿Dicen amén? Había un seguimiento de Dios con los discípulos, pero también había un repartimiento del Espíritu Santo con los que buscaban de Dios. Felipe fue uno de los que escogieron junto con Esteban. A Esteban lo mataron a pedradas. Pero Felipe se convirtió en el primer evangelista, un servidor de mesas, uno que atendía a las viudas de los griegos. Ahora era un evangelista, predicándole a toda una ciudad que fue sacudida por el evangelio de Cristo. ¿Con quién se congració Felipe? ¿A quién trató de comprar? ¿Cómo recibió ese título? No, hermano, es que cuando tú y yo, el Señor, venimos al Evangelio y atiendes y vas creciendo con fidelidad a Dios, con lealtad a tu iglesia, con unidad de trabajo en tu iglesia, el que te está promoviendo es Dios a través de su Espíritu Santo. Y agárrate porque va a llegar el momento que vas a ser elegido. ¿Cuántos dicen amén? Por tu testimonio, por la presencia de Dios en tu vida y porque cuando hablas con sabiduría, palabra de Dios. Y esto está avanzando y sigue maravillosamente avanzando. En el capítulo 6 dice que a la multitud de discípulos les agradó
lo que los discípulos, los 12, propusieron, escoger a 7 varones. Y una vez que los encontraron, trajeron esta lista de jóvenes que les mencioné, dice, y los presentaron ante los apóstoles. ¿A cuáles apóstoles? Los 12 que estuvieron con Jesús. Los que ahora, ellos eran resultado del trabajo de ellos. Y los trajeron. Y que los 12, una vez que los tuvieron enfrente a estos 7 varones, dice, orando, les impusieron las manos. Simple y sencillamente. Eran personas ya en marcha, temerosos de Dios, servicio a Dios, servicio a la comunidad. Listos para hacer un trabajo social, servir los alimentos, las necesidades de las personas. Ya estaban enrolados también, venían ya siendo discipulados. Por eso estaban como estaban. Y orando, dice, les impusieron las manos. Y usted lee luego el verso 7 del capítulo 6 de Hechos, verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Tome otra nota. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde estaban los 12? En Jerusalén. ¿Dónde se habla de multitudes? En Jerusalén. Y todavía dice, crecía más. El número de discípulos se multiplicaba. Y yo le pongo ahí, se multiplicaba más 7 más. ¿Cuántos dicen amén? 7 nuevos escogidos. Y como si fuera poco, dice en el verso 7, también muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Hermano, es que la obra de Dios no hay quien la detenga. ¿Dicen amén? No importa qué título de la vida tengamos. Cuando llega la palabra a tu corazón, tomas fe al oír la palabra de Dios. Por eso es bueno oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Por eso a través de la historia hemos conocido testimonios de tantos sacerdotes que se han convertido en los últimos años. ¿Alguien ha oído hablar de algún sacerdote que se convirtió? Levante su mano si ha oído hablar de alguno. Claro que sí. Hay muchos. En uno de mis viajes misioneros por los años 80, se me descompuso el vehículo y entré ahí por lo que es parte de Nayarit a un taller donde tuvieron que arreglarme el carro. Estuve 3 días. Y en el tablero del vehículo tenía yo mi Biblia. Y el segundo día, tercer día que me iban a entregar el vehículo, llegué y me senté, tenían un lugar apropiado allí. Me senté, estaba un señor muy elegante. Y pues yo, elegante no, pero siempre tenía el consejo de mi padre, zapatos limpios, pelo bien recortado y respetuoso con la gente. Y me empezó a hacer plática el hombre elegante. Me preguntó, ¿es usted el dueño de ese vehículo? Le digo, sí, ya mero está. Oh, observo que tiene una Biblia ahí en el tablero. Oh, sí, le digo, es mi Biblia. Y me dice, ¿usted lee la Biblia? Sí, ¿cómo no? Sí. Tenía algunos años ya convertido. Le digo, sí, desde los 18 años que empecé a leer esa Biblia. ¿Y qué ha pasado? Le digo, pues mi vida ha cambiado. Digo, de hecho, soy misionero, vengo a predicar aquí. Había un pueblo cerquititas, Mexpan, Nayarit, y estaba enseguida Chilapa, Nayarit. Y me dice, yo soy el cura, el sacerdote de aquí de Chilapa. Ah, mucho gusto. Él pensó que yo me iba a sorprender, ¿verdad? Oh, mucho gusto, qué bien. Ah, le digo, entonces también usted lee la Biblia. Sí, claro, por eso le pregunté. Y estuvimos platicando bastante. Yo no sé qué pasaría con él. Pero el Evangelio es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Él me dijo estas palabras.
Lo felicito, está usted muy joven todavía. Dijo, y puede hacer mucho. Dice, de hecho, me están arreglando mi carro y yo ya me voy de aquí porque me quieren linchar los de Chilapa. Digo, bueno, ya entrados, disculpe la curiosidad, ¿por qué lo quieren linchar? Dijo, es que ya les regañé y les exhorté y les reté que por qué no vienen a misa y cada domingo ahí está solo y por donde quiera hay borlotes y aquí está solo. Y como no venían, dijo, pues me subí el domingo pasado a las torres, a las campanas, puse una extensión y puse un disco de Vicente Fernández y le subí a todo volumen y dicen que fue un sacrilegio el que hice y por eso me quieren linchar. Pero lo bueno es que dice que vinieran a la iglesia. Hay que se queden, yo ya me voy. Le di mi testimonio y le dije, mira, pues con todo respeto, usted es de seminario y todo, pero yo encuentro la escritura y pues también he leído sobre Martín Lutero, uno que desertó, ¿verdad?, del catolicismo. Le dije, él encontró que el justo por la fe vivirá, no es por obras ni por andar echando limosnas, sino por la fe vivirá, por la fe en el Hijo de Dios. Y me dijo, oiga, pues sí tiene buena información. No, pues la Biblia, gloria a Dios. ¿Sí? Y nos despedimos, pero estaba contento el hombre. Hermanos, muchos sacerdotes del tiempo se convirtieron a la fe de nuestro Señor Jesucristo. El impacto era glorioso. Y vuelvo a retomar. ¿Quién impactó a esta ciudad? El Espíritu Santo, usando las vidas de estos varones de Chipre y de Cirene, que entre los discípulos venían preparados, discipulados, y están predicando el Evangelio, y Dios los usa para que una ciudad podrida como Antioquía se convierta en el futuro, y que hasta el día de hoy es reconocida como Antioquía, el centro cristianismo del mundo hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Una ciudad transformada. Entonces, por eso es bueno asistir a la iglesia. La palabra de Dios te reeduca, te desprograma de lo malo el que haya en tu vida. Y Él viene y llena tu corazón, llena tu vida. Todo tu espacio lo llena con su presencia. Y entonces el conocimiento de su palabra te da sabiduría. Y ya no te diriges por sentir, ni por suerte, ni por destino, sino te diriges por el Espíritu de Dios y la vida de fe. Le crees a Dios y te mueves en su palabra. ¿Dice el amén? Esto no ha parado, hermanos. Hace 3 semanas les leí que hubo repartimientos del Espíritu Santo. Y yo te digo hoy, siguen de pie los repartimientos. Sigue fiel y Dios te va a elegir allí. No es malo que tú digas, yo quiero ser maestro, un predicador, un cantante para Dios. No es malo. Pero acércate, que al final el Señor tiene un lugar para ti. Y como si fuera poco, va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que en las manos de Él, siendo un don nada, ni un don nadie, nos convierte en vasos útiles. Tengo amigos y hermanos en el Señor, por muchas partes, en diferentes ciudades y países, que tú los ves. Y si hay que escarbar para hacer cimiento, se quitan el traje, la corbata y se ponen a trabajar con el pastor local. Que hay que ir a tocar puertas, van a las puertas. Que hay que ir a orar por enfermos, van. Que hay una necesidad en algún lugar, buscan la manera de hacer alguna cooperación, aunque sean poquitos, y van y lo hacen. Porque el Evangelio de Cristo es un evangelio con un paquete completo. Te da un corazón sabio, pero también te da un corazón bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Te da unos ojos sensibles, donde ves la necesidad y no puedes quedarte quieto. Hay mucho que hablar más adelante en el libro de los Hechos. Pero te voy a dar un dato que te vas a gozar. Cuando este movimiento en Antioquía
se despertó. Los 12 discípulos y los ancianos ahora, que ya muchos eran ancianos maduros, pero también ancianos, algunos que ya habían convertido al Señor, ahora pues ya tenían, los que tenían 60, ahora tenían 70, los de 40 ahora tenían 50, pero estaban ahí firmes, fieles. Ellos se quedaron siempre en Jerusalén. Y ellos, cuando oyeron el rejuego en Antioquía, llamaron a un jovencito, Bernabé. ¿De dónde salió Bernabé? De entre ellos mismos. Su nombre antes de Bernabé era José. Su nombre Bernabé significaba hijo de consolación. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque hasta ese momento se miraba sensible, noble. Y la Biblia describe a Bernabé como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y varón de fe. Y no estaba en la lista de los 7. ¿Estamos entendiendo? Pero al mismo tiempo también estaba creciendo. Y era resultado de lo que Dios estaba haciendo. Inmediatamente vio el resultado del impacto del Evangelio y en vez de regresar a Jerusalén a dar un reporte de que estaba bien, dice, vio la gracia de Dios, se regocijó. En otras palabras, aprobó lo que estaban diciendo y note, venía enviado por los ancianos. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre maduro, hecho y derecho, tremendo, siervo de Dios, lleno del Espíritu y lleno de fe. Y cuando miró, la Biblia dice, vio la gracia de Dios. Y ya sabemos que la gracia de Dios es que se manifiesta y da lo que no merecemos. ¿Dicen amén? ¿Qué merecía Antioquía? Merecía lo que merecía Sodoma y Gomorra. Pero Dios de tal manera amó al mundo que dio a Jesús. Y ahora ofrece una oportunidad. Y se las dio a ellos a través de estos varones. Y el Evangelio creció y creció. Bernabé estuvo presente, se gozó. Y llegó un momento en que, en vez de regresar a dar el reporte, se fue. Amén. Gloria a Dios. Se fue y se fue a buscar a Saulo. Ya había llegado a sus oídos la conversión de Saulo y se fue a buscarlo. Solo como un dato para que lo añada a su conocimiento. Saulo era su nombre como hebreo. Y después usted va a notar que se le dice Pablo. Y muchos creen que el nombre Dios se lo dio, como a Pedro, que le dijo, ya no serás tu nombre, sino serás, ¿qué? Ya no serás Simón, serás Pedro. No, a Pablo no le dio al Señor su nombre. Es que en modo hebreo, ese era su nombre, Saulo. Pero ahora se movía en Roma y al estilo Roma, su nombre era Pablo. ¿Dicen amén? Esa se la regalo, es dominguera. Así que gócese. Así que se fue a buscarlo Bernabé. Y dice la Biblia, hallándolo, quiere decir que lo buscó. ¿Por qué? Porque Saulo ya andaba sirviendo al Señor también. La fe de Cristo lo había tocado. Dicen amén. Cristo lo había escogido personalmente a él. Y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Saulo, vente para acá. Vamos a volver a Antioquía. Otra nota importante. Lo trajo a Antioquía. Y dice que se quedaron un año allí congregados con la iglesia de Antioquía. Hablar de un año es hablar de personas responsables, personas que reconocen un lugar, que no andan como chapulines aquí y allá. ¿Dicen amén? ¿Y sabe a qué se quedaron? A enseñar, lo cual, dice la Biblia, enseñaron a mucha gente. ¿De qué estamos hablando? Que Bernabé y Saulo estaban haciendo el papel de maestros. ¿Cuántos se gozan por ello?
Cuando lea, note eso y vea que algunos seguían predicando y no hay nada mal, porque el Señor llamó para que uno seamos predicadores, evangelistas, maestros, dicen amén, profetas, los que hacen milagros, Dios usa. Al principio los discípulos llenaban todos los requisitos. Dice que milagros y señales eran hechos por mano de los apóstoles. ¿Quién ha leído eso? Sin embargo, esto empezó a crecer porque la repartición del Espíritu Santo no para y no ha parado. Dios tiene algo para ti y para mí todavía. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que yo te animo que sigamos obedeciendo, permitir siendo discipulados. Sé fiel a Dios, sé fiel a tu congregación. Yo no estoy frustrado porque algunos hermanos no vienen por la pandemia o porque andan celebrando Halloween. No estoy frustrado por eso. Yo le predico a cientos, como a 2, 3 personas con las mismas ganas. ¿Dicen amén? Porque si un hombre y una mujer, el Señor la toca, muchos otros se van a convertir. Estos varones que llegaron a Antioquía de Chipre y de Cirene, discipulados por los 12, ellos nunca quizás se imaginaron que Dios iba a abrir una puerta donde multitudes iban a comprender. Estamos entendiendo que tú y yo tenemos un potencial. Cuando tú empieces a hablar lo que Dios te da, lo que entiendes, lo que el Espíritu Santo te muestre, lo vas a hacer. Voy a terminar con esto en esta tarde. Dentro de todo ese movimiento que estaba en Antioquía, y la ciudad que era vergonzosa estaba siendo transformada de inmoralidad a gente moral, capaz, convertida a Cristo. También de Jerusalén vinieron unos profetas. Y dice que uno de ellos, de nombre Agabo, se levantó y les dijo: hermanos, se acerca un hambre, una hambruna tremenda en toda la tierra habitada. Es decir, en todas partes. Viene. Sin tanto barullo, sin tanto ruidajo, simplemente dice, viene un aviso. Y quiero que pongan mucha atención porque esto se va a gozar. Viene un hambre. Solo se menciona el nombre de Agabo, pero eran varios. ¿De dónde vinieron? De Jerusalén. Lea bien la escritura. Entonces salieron de Jerusalén, establecidos los 12, produjeron multitud de discípulos. Ya estamos viendo maestros como Bernabé, evangelistas como los que sacudieron a Antioquía. Y de pronto, de este regocijo se menciona profetas que llegaron también. ¿De dónde salieron? Estos no eran profetas del Antiguo Testamento, eran profetas del momento. Y trajeron ese mensaje a través de uno de ellos, Agabo. Y la Biblia aclara que el aviso era correcto y que en tiempos adelante, en tiempos de Claudio, esto sucedió. Llegó la hambruna. Pero quiero llamarlos al punto central. Cuando los apóstoles oyeron esta noticia, se hablaba viene una hambruna, pero ellos inmediatamente, si usted lee bien la Biblia, nos da la idea de que se pusieron de acuerdo, acordaron y pensaron, viene el hambre. Y en Judea hay ancianos necesitados. Así que haga de cuenta que en este momento les digo a los presentes, hermanos, en Judea hay ancianos necesitados. A ver, hermanos, y saca uno, vamos a cooperar, vamos a mandarles alguna bendición. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que todos
conforme a su capacidad, juntaron esa ofrenda, ese socorro. ¿Dicen amén? Pónganme atención. No lo vamos a mandar cuando llegue la hambruna. Vamos a mandarlo ahorita porque viene la hambruna. Y gócese, ya para ese momento ahí está Bernabé y está Saulo con Bernabé. Y como todos los ven que han sido enseñados por un año, los ven como siervos de Dios, maestros, gente confiable y respetable, y juntan la ofrenda y se la traen. Hermano Bernabé, hermano Saulo, por favor, lleven este socorro de bendición a nuestros ancianos en Judea. Y así lo hicieron. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Hay labor social o no hay labor social? Así que el cristianismo es un paquete glorioso. Espero que no olvide el mensaje de este día y que siga leyendo el libro de los Hechos. Estoy dando datos del capítulo 11, me estoy regresando al capítulo 6, por razones que usted y yo quiero provocarle hambre, que lea la Escritura, haga sus notas personales de estudio, y como le dije, note bien cada vez que la palabra discípulos se menciona, crecía el número de discípulos, producían muchos discípulos, y dése cuenta que esta es la verdadera tarea de nuestra gran comisión. Para ir a ganar un mundo hay que prepararnos primero. ¿Cuántos dicen amén? Es glorioso que empecemos como su servidor empezó, dando su testimonio, tocando una guitarra, un piano, sirviendo, haciendo lo que tengamos que hacer en las obras, echando cimientos, dando raites, acarreando enfermos. Mi primer trabajo fue acarrear un paralítico de su casa al culto. Esa fue mi primer labor y gloria a Dios por ello. Y Dios en su momento nos dice qué es lo que sigue. Hay que hacer algo. Quiero hacer algo especial en esta tarde. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y voy a pedir a mi esposa enseguida que venga y me ayude a orar con una hermana que voy a llamar aquí al frente. Escúcheme bien, con favor, con atención esto. Hace tiempo que conozco a mi hermano José Leso. Varios años. ¿Cuántos conocen al hermano José Leso? Hermano José Leso ha dedicado estos últimos tiempos para cuidar a su madrecita que vive todavía. Y muchos de nosotros no lo vemos aquí. Pero él está al pie cuidando a su madrecita. Lo hace porque es un hijo que ama a su madre, a la cual conocí hace algunos años y que hoy, hasta el día de hoy, está cuidándola. Se ha ausentado de la iglesia, como muchos por la pandemia, después porque tiene que cuidar a su madrecita. Primero le ayudaba a su esposa, hermana Yolanda, y ahora él se hace cargo personalmente. Y ahí está. Y doy gracias a Dios por ello. Porque es la misma palabra de Dios que hace impacto en su vida para accionar de esa manera. Porque mucha gente que solo firma un papel y depositan a su madre, a su padre en un lugar y que alguien más lo cuide. Y gracias a Dios por los lugares, dicen amén. Gracias también. No podemos por un mal testimonio juzgarlos a todos, no. Hay gente que tiene humanidad. Pero mi hermano, Dios lo bendiga, que él está allí. Ha estado allí y sigue allí. Y no solamente como hijo, pero como hijo de Dios, que conoce la palabra, es que está allí atendiendo. Y todas estas cosas las hace la palabra del Señor. Yo voy a pedir a mi hermana Yolanda, si gusta pasar aquí, queremos orar con usted. Y cuando usted llegue a casa, le da un abrazo a mi hermano José. Y que sepa que no hemos dejado de estar. Somos uno en el Señor. Lo extrañamos, pero sabemos que está haciendo una labor gloriosa.
¿Cuántos aman al hermano José Leso? Entonces, oremos por su madrecita y oremos por él, por las fuerzas que Dios le dé, el amor y la paciencia que tiene. Y por fe, al tocar a mi hermana Yolanda, lo tocamos a él también. Amén. Como te das cuenta, el Evangelio te hace útil para los demás, pero también para tu propia familia. Hay bendición de parte de Dios. Mi hermano no es un jovencito, ya es un hombre mayor, pero la misma Biblia dice que grandes cosas de Dios vienen para él, es promesa de Dios. Así que damos gracias a Dios por la vida de José Leso, que aquí llegó rebelde, no quería, pero el Señor lo trajo. Aquí fue alcanzado, aquí ha sido fiel, un servidor participado en tantas tareas y ahora está en una muy buena tarea. ¿Dicen amén? Honrando a su madrecita. Haga esta oración por mi hermano José y haga una oración si usted conoce a alguien más para que le dé consejo y se dedique a sus padres también como cristiano. Así que extienda su mano hacia mi hermana Yolanda y oramos.